¿Se siente usted fatigada? ¿Cree que el estrés de la familia, el corre-corre, el trabajo, bueno, en fin, el día a día la tienen esta fatiga completa día con día? Bueno, imagínense ustedes que esto se puede deber a una fatiga suprarrenal, así como lo oye usted, y por eso hoy invitamos al doctor Raudin Salas. Él es especialista en salud pública, es homeópata y además especialista también en células madre, y nos propone el día de hoy recuperar precisamente lo que queremos, esa vitalidad y esa energía. Doctor, muy buenos días. Muy buenos días, tenerlo en casa. igualmente. Muchas gracias por la invitación. Doctor, cuénteme un poquito, ¿cuál es la función y dónde se encuentran esas glandulitas del tamaño de nuez que colaboran en todo esto? Mire, las suprarrenales son fundamental para la vida. Nadie puede vivir sin suprarrenales. Esas glándulas del tamaño de una nuez se encuentran sobre los riñones. Ellas tienen funciones como de metabolizar los carbohidratos, las proteínas, las grasas. Tienen que ver con el control hidroeléctrico en el organismo, tienen que ver con la retención de sodio, potasio, tienen que ver con la respuesta de la tensión arterial, tienen que ver con la respuesta autoinmune del organismo, a defenderse de infecciones o la recuperación de lesiones. Ahora, ¿qué sentimos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando estas glándulas están afectadas o impactadas por el cansancio, por el estrés, por todo esto que es un impacto también en nuestras vidas a diario? ¿Qué es lo que pasa en nuestro organismo y cómo se siente, verdad? Bueno, lo primero es que la fatiga suprarrenal es una enfermedad poco entendida, por lo tanto es poco diagnosticada. Estos pacientes normalmente llegan navegando de médico en médico. Son pacientes que están sobremedicados, llegan cargados de psicotrópicos, de analgésicos, de antiinflamatorios. Los primeros síntomas, los síntomas más frecuentes que los pacientes relatan es el cansancio y la fatiga al levantarse. Ellos dicen: doctor, yo no me levanto, yo me arrastro en las mañanas. En la pura mañana. Muy cansados. Pesadez de cuerpo, es un cansancio que no mejora con el sueño, ¿verdad? Hay cambios de humor, hay irritabilidad, el humor cambia muy fácilmente, aparecen miedos que antes no existían, hay muchos miedos, muchas alteraciones, no pueden manejar el estrés, se pierde esa capacidad para manejar el estrés. Hay edemas, hay hinchazones generalizadas. Normalmente estos pacientes se levantan hinchados, manos, pies. Hay mucho deseo de bebidas energizantes, de cafeína, de dulces. Ellos con frecuencia están sufriendo hipoglicemias, entonces tienen mucho tremor, mucha sudoración fría y ese deseo intenso de harinas refinadas y de azúcares refinados. Qué increíble. Ahora, doctor, si pudiéramos expresar, digamos, la diferencia entre la fatiga que usted está mencionando, que es la fatiga suprarrenal en este caso, versus el cansancio verdaderamente de una persona que trabajó todo el día, que estuvo con los chiquillos, ¿verdad? Que llega a la noche agotado. Es el estado de recuperación. Cuando es un cansancio físico por agotamiento, se supone que si usted tuvo un buen descanso, el día siguiente usted va a amanecer recuperado. En la fatiga suprarrenal esto no se da. El cansancio se va arrastrando y se va acumulando hasta que prácticamente nos altera nuestro vivir diario, nuestras relaciones sociales, Sí, claro. nuestra salud propiamente. Es un cansancio crónico que se va sumando en el tiempo. Ahora, la fatiga se menciona en muchos padecimientos, ¿verdad? ¿Con qué más podríamos confundirla? Porque si bien lo que usted decía es cierto, uno, digamos en mi caso es primera vez que oigo fatiga suprarrenal. Pudiera pensar yo, si estoy fatigada, que pueden ser un montón de cosas diferentes. Por ejemplo, en la fatiga suprarrenal, la suprarrenal es el director de la orquesta hormonal. Nosotros tenemos una orquesta sinfónica hormonal, ¿verdad? Sí. Ella es la directora de esta orquesta. Sí. Tenemos grupos musicales del páncreas, de la tiroides, del hígado, de las gónadas, testículo, ovario. Cuando esta directora de orquesta se fatiga, todo el sistema endocrino del organismo pierde su sinfonía. Entonces, la fatiga suprarrenal es un síndrome. Un síndrome quiere decir que son muchos síntomas que se van acumulando. Prácticamente uno tiene que irlo distinguiendo por clínica. Por ejemplo, en la fatiga comenzamos a ver también pérdida de memoria.
Se le olvida a uno todo. Totalmente hay pérdida de memoria, la concentración, ¿verdad? Se va alterando, la hinchazón, que por ejemplo en una fatiga corriente de esfuerzo, difícilmente una persona va a estar hinchada, va a estar edematizada, ¿verdad? Ahora, En la esa hinchazón, perdón, doctor, ¿esa hinchazón durante el día, digamos, baja o es una hinchazón que permanece? Porque muchas veces amanecemos así y decimos, bueno, debe ser que estoy reteniendo líquidos, me tomo un diurético, por ejemplo, no sé. Es un edema que es matutino sobre todo. Ok. Tenemos que distinguir, por ejemplo, el edema por mala circulación. La persona amanece desinflamada y por el exceso de estar de pie o de estar sentada, pues se va edematizando miembros inferiores. Okay. El edema de la fatiga suprarrenal es generalizado y es matutino. La persona se levanta ya edematizada, hinchada, la cara, las manos, los pies, ¿verdad? Entonces, y además de esto, le sumamos ese deseo intenso de chocolate, de bebidas energéticas, de dulces, de pérdida de la memoria. Aparecen muchos miedos que antes no tenía. Eso es muy, muy importante también. Ok, entonces digamos que si llegamos a este diagnóstico, si estamos en esta situación, ¿por dónde empezamos? Lo primero es identificar la raíz. Exactamente, hay muchas causas, de fatiga suprarrenal. Normalmente, la suprarrenal es la hormona, es la directora de la orquesta sinfónica, sí. Es una hormona que nos prepara para la emergencia. Ella nos adapta para la sobrevivencia y nos da armonía fisiológica para poder sobrevivir. Es la hormona de la emergencia. Ella nos prepara para la huida o para la lucha. Se supone que esto debe ser temporal y muy corto. El problema es que hoy en día estas situaciones se hacen crónicas y permanentes. Entonces nosotros, por ejemplo, en la suprarrenal tenemos 3 tipos de reacción. La primera reacción es la reacción de alerta, donde la suprarrenal recibe información de que hay un estado de peligro, se activa y produce unas hormonas que se llaman catecolaminas, que son adrenalina y norepinefrina. Todos conocemos el término de adrenérgico, la persona que está reactivo a la defensa, para luchar o para huir. Si este estado reactivo permanece en el tiempo, viene otra etapa que se llama resistencia. Entonces, ya no fue un pico y que bajó, sino que ya se mantiene en el tiempo. Arriba, entonces, sí. Aquí tenemos otra etapa que se llama resistencia. En la etapa de resistencia empiezan otras hormonas también de la suprarrenal que se llaman cortisol. El cortisol, ok, ahora nos va a contar más sobre eso, pero ¿qué pasa con nosotras, por ejemplo? Pongámonos en el caso de nosotras las mujeres, que pasamos preocupadas no solamente por nuestras responsabilidades afuera, sino que evidentemente por nuestro hogar y nuestros hijos. Entonces, esa preocupación extrema que muchas veces nos trae consecuencias, ¿qué recomendación hay en este caso? Desgraciadamente, este estrés y esta preocupación es acumulativa en el tiempo. Pues sí. Esto se va acumulando, ya nosotros tenemos inclusive recién nacidos que ya vienen con una predisposición de la fatiga suprarrenal. Primero porque fueron embarazos muy estresantes, terribles, que la mamá ya tenía fatiga suprarrenal. Híjole. Y desgraciadamente, dichosamente, estas hormonas también tienen afección sobre la placenta y sobre la barrera placentaria, la atraviesan y también influyen sobre el desarrollo de este nuevo ser. En las mujeres, por ejemplo, hay conductas, hay personalidades que predisponen para la fatiga suprarrenal. Una es la genética desde el nacimiento. La otra es factores autoinmunes. Por ejemplo, hay anticuerpos que deberían de estar más bien cuidándonos de agentes externos, nos dan un golpe de estado y nos atacan. Claro. Entonces, esto altera la función cortisol. Normalmente esto se ve asociado a trastornos de hipotiroidismo. El hipotiroidismo autoinmune y el problema de fatiga suprarrenal autoinmune casi que son un binomio, van de la mano. ¿Cómo empezamos a lidiar con esto? ¿Qué tomamos, qué hacemos, qué comemos, doctor? Lo primero es cambiar los hábitos alimenticios. ¿La alimentación? Sí, señora, es fundamental. ¿Por dónde, doctor? Y tenemos que tener una dieta. Cuando ya hay fatiga suprarrenal y ya la identificamos, hay una dieta, no es dieta, en realidad es un hábito alimenticio específico. ¿Alimentos que incluir en el día a día? Sí, señora. ¿Cuáles? Por ejemplo, lo primero son aquí proteínas. Tenemos algo. A ver, sí, aquí tenemos, lo primero son proteínas. ¿Qué tipo de proteínas? Proteínas de buena calidad. Por ejemplo, pollo, pescado,
si es leche, preferiblemente que sea leche de almendras, que sea leche de caprina. La leche de vaca, en este caso de fatiga suprarrenal, es mejor evitarla. Ok, Es mejor evitarla. buena recomendación. Sí. Ok, ¿qué más? Lo segundo es que tenemos que tener una dieta alcalina. Ajá. Básicamente son legumbres, vegetales y frutas. Por ejemplo, aquí tenemos algunas legumbres, ¿verdad? ¿Podrían ser recomendadas en este caso todas las que tenemos aquí, Todas las que doctor? tenemos aquí, por ejemplo, se necesitan vegetales que sean de muchos colores. Ok, Esos aquí tenemos la vegetales- familia verde, Ajá. ¿verdad? Aquí tenemos el brócoli, tenemos la berenjena, ¿nos sirve también? Por supuesto, todo lo que tenga, entre más color tenga la verdura, más vitaminas y más propiedades para oligoelementos para la suprarrenal. Ok, ¿y cómo recuperar, digamos, en ese proceso también esa agudeza mental que ocupamos todos? Por ejemplo, en la fatiga suprarrenal se agotan mucho los oligoelementos, el selenio, el magnesio, el zinc. Entonces, prácticamente todo esto que está aquí son ricos en estos oligoelementos y, por ejemplo, el chocolate también, pero que sea un chocolate amargo. Amargo, ok. No con dulce, porque lo que vamos a hacer es acelerar o agravar más la fatiga suprarrenal, Ok. ¿verdad? El ejercicio es fundamental. Nosotros tenemos que hacer 1 hora mínimo diariamente o por lo menos media hora de ejercicio, recibir el sol. Otra deficiencia que hay en la fatiga suprarrenal es la vitamina D. Si nosotros no recibimos el sol, no vamos a producir vitamina D. Entonces es fundamental recibir sol, por lo menos antes de las 9 de la mañana, por lo menos media hora, es muy importante. Ok, ahora, en la homeopatía, ¿cómo funciona en todo este panorama, doctor? Por ejemplo, tenemos factores preventivos de la fatiga suprarrenal, que son los hábitos alimenticios, El ejercicio. el ejercicio, recibir sol, dormir bien. Es fundamental dormir bien. Nosotros necesitamos mínimo 7 horas de descanso. Hay personas que no duermen bien, son la 1, 2 de la mañana, todavía están despiertos con la luz de los celulares, de los aparatos. Sí. El cortisol es una hormona fotosensible. Ella tiene cortisol es que está corte con el sol. Esta hormona comienza a producirse en la mañana con el sol y comienza a bajar sus niveles en la tarde con el sol. Si nosotros artificialmente seguimos con la luz artificial, la glándula no descansa, ella sigue produciendo cortisol. ¿Y qué sucede? Ya en horas de la noche, el hígado, que tendría que estar ya todo el sistema en reposo, el hígado pierde su capacidad de producir azúcar para alimentar a la suprarrenal que debería estar durmiendo, pero que la tenemos trabajando. Homeopatía, entonces, ¿cuál sería la recomendada? Por ejemplo, en estos estados se llaman estados de hiperactividad, de ansiedad, de histerismo. Entonces tenemos medicamentos como por ejemplo la Ignatia, la Estafisagria, que nos ayudan a bajar los niveles de ansiedad de estos pacientes, ¿verdad? También tratamos, por ejemplo, con fitoterapia, lo que son muchos las raíces, la ginkgo biloba, el ginseng, la cúrcuma nos ayuda a desinflamar el organismo. Acordémonos que la fatiga suprarrenal cursa con inflamaciones del organismo generalizado. La cúrcuma es un gran medio para ayudarnos a desinflamar estos organismos. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Yo creo que nos queda claro, aprendimos algo nuevo y a tomar cartas en el asunto, entonces. Lo mejor Muchas de gracias. esto es sospecharlo, porque realmente Exacto. pasa desapercibido y es confundido con muchas otras patologías. Bien. Muchas gracias a ustedes por la invitación. El placer es nuestro, doctor, y de inmediato nosotros vamos a hacer contacto con nuestro compañero